Muy bien, buenos días para todos. Qué bueno, mamitas, que tengan un día muy especial. Algunos están con sus mamis preparando algunos el almuerzo, otros salieron o están compartiendo fuera de la ciudad con algunas mamis que están allí. Bien, hoy vamos a compartir la palabra, que esa es la que realmente nos motiva y la que nos está llevando cada día a entender más. Bien, sé que cuando tú piensas en un hermoso churrasco a esta hora, y entonces un churrasco, no sé, acompañado de qué, pero te lo traen sin sal. Bueno, yo sé que algunos no comen bajito de sal, otros de pronto sin sal, pero generalmente, si ese churrasco no le ha echado salecita, ¿qué pasa? Como que le falta algo, ¿cierto? ¿Qué de unos huevos, decía el pastor Ever, huevitos duros sin sal? Me dijo, nada, eso no sabe a nada. Los huevitos, imagínense unos huevitos, la pastora Mary tiene una receta, y no sé cómo es la cosa, pero debe ser que algo pasa. Pero cuando a ella le traen los huevos revueltos y le ponen el salero, ella se molesta, dice, no, no quiero así. Por favor, cuando los estén batiendo, échele la sal. ¿Algunas saben por qué cambia el sabor? No sé, debe ser diferente, ¿no? Quedan, no sé, pero debe tener algo porque si lo pide ella es porque algo pasa, ¿no, pastora? Entonces, hoy voy a hablarles de algo que la palabra nos dice y la Biblia nos habla de un poder y es el poder que tenemos todos los cristianos de algo que nos habló Jesús en el huerto, no habló aquí, no habló en otro lugar, pero sí habló en la montaña, habló en el monte de las bienaventuranzas y les habló sobre el poder de ser sal de la tierra, el poder de ser sal de la tierra. Y debe tener un poder sobrenatural esto. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto. Miremos qué dice la Biblia. Jesús, cuando estaba ahí en el monte de las bienaventuranzas, da una palabra y empieza a hablarles de una cantidad de cosas, pero les habla sobre algo y les dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Esto es lo que Jesús estaba diciéndoles, qué significa ser sal. Y claro, nos pone la responsabilidad como iglesia a entender qué es la sal de la tierra. Como iglesia somos la sal y nos está mostrando la importancia de poder compartir en esta hora esto que significa ser sal y tener la responsabilidad de hacerlo. La sal tiene muchos beneficios, ¿cierto? Y los vamos a ver a través de la palabra y a ver qué es, por qué la compara, por qué hace este símil, por qué hace esta alegoría Jesús en la responsabilidad de ser sal. Y este es un llamado que Dios nos está haciendo hoy a través de su palabra, porque hoy las iglesias hemos perdido en un momento dado lo que significa realmente ser sal de la tierra. ¿Qué es lo que significa? ¿Tú por qué estás acá? Esta mañana cuando estábamos con el staff orando, estábamos mirando lo que significa en un momento determinado ser sal en la tierra. ¿Qué significa esto? Y miremos lo que dice aquí la palabra. Porque si somos sal de la tierra, entonces tiene que tener una función el ser la sal de la tierra. O sea, tú tienes una función al ser cristiano si vienes a este lugar. No creo que vengas a este lugar a perder el tiempo. Porque algo se te debe quedar, algo debemos hacer nosotros acá para poder entender lo que Dios quiere hoy a través de su palabra mostrarnos. Pero las iglesias hoy hemos perdido muchas veces el rumbo de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Hoy estamos viendo que la gente viene y se sienta aquí porque es su religión, porque de pronto mi papá, mi mamá me enseñaron, pero realmente no es religión, tenemos que pasar esto a una vivencia real. Miremos qué significa ser sal de la tierra, qué significará, qué es lo que Dios quiere que entendamos hoy. Y miremos en primer lugar
que ser parte de la sal de la tierra es ser un cristiano genuino. Un cristiano genuino. Ahora, estamos en un mundo donde los chinos nos enseñaron a imitar. Usted generalmente ve muchas cosas que son solo imitaciones. Y hoy en día los cristianos también pueden parecer que son cristianos, pero no lo son. El hecho de que tú vengas a una iglesia católica o una iglesia cristiana protestante o vayas a otro tipo de iglesia no te hace cristiano. El cristiano se hace de otra manera. ¿Cómo tú te haces genuino? Entonces vamos a mirar a través de la palabra cómo tú te haces genuino. Voy a pedirles por favor que no se dejen distraer, que a veces venimos y nos distraemos. No charles allí con otra persona, quédate ahí, pídele a Dios. Dios, dame Espíritu Santo, concéntrame. Que Satanás está entrando ahí para no dejarte concentrar. ¿Okay? Veamos, esto es un ambiente espiritual donde estamos luchando para poder pedir atención. Voy a tratar de que el mensaje, no estoy dándoles un mensaje agradable muchas veces porque tengo que hablarles de la palabra, pero trate de extractarlo mejor, no se distraiga. Ser un cristiano genuino, y esta semana vi un programa donde estaban mostrando que todos los celulares en China ya los copian. No voy a utilizar la otra palabra, que es la vulgar que sabemos, porque la gente dice, eso es, no, esa no es la palabra. Es una copia, vamos a decirle mejor que es una copia. Es una copia. Y vi el programa donde muestran que hoy en día todos los teléfonos, aún los Samsung, Apple, todas las marcas de los celulares las están copiando. Ojo, copiando. Y mostraban que hay 3 calidades de copias: la mala, la regular y la buena. Y dicen que la buena es tan buena que sale igual el celular de bueno, pero al fin y al cabo es una copia. Entonces, estamos viendo a través de nuestra vida diaria cantidad de cristianos que son una copia. Y al ser una copia, nos está mostrando aquí que definitivamente la Biblia me dice, tiene que ser una persona genuina. Y un cristiano genuino se distingue por varias cosas. Veamos, la Biblia nos da unos parámetros, en toda la Biblia nos da parámetros, pero aquí nos empieza a mostrar algo importante. Dice, cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña, o sea, las bienaventuranzas, y dice, y se sentó. Y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y Jesús, cuando estaba hablando de esto, está diciendo, este es el tipo de personas que se necesitan para que sean sal. Ahora, quítese de la cabeza que la sal es mala. Entonces, cuando viene una racha difícil de la vida de uno, dice, estoy en una racha salada. No sé por qué la gente tiene el agüero de que cuando se le cae la sal, ¿qué pasa? No, es que me va a venir una racha de cosas malas. Bueno, acuérdese que creer en agüero es de mala suerte, ¿no? No, el cristiano no depende de eso. No depende de eso. El cristiano depende ¿de qué? De la soberanía de Dios, del control de Dios. Entonces quítese de la cabeza que la sal es mala. La sal es mala en cuanto al exceso de comerla, que es diferente. Pero la sal está en su medida equilibrada para dar una sazón. Y así es que él dice, bueno, quiero que ustedes sean como esto, porque hoy el mundo está desabrido, está descompuesto totalmente. Entonces miremos, cuando él empieza a hablar aquí de que hay algo genuino, nos dice que los cristianos somos como el trigo que crece con la cizaña y se confunden. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos hierbas, entre esas dos plantas, entre la cizaña que es parecida y el trigo? Van a crecer juntos. Entonces dice que la diferencia es el fruto que se da. Esa es la diferencia.
Entonces, la diferencia que nosotros vamos a tener es que dentro de todo usted a veces se da cuenta que en el trabajo uno dice, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que yo soy cristiano? Entonces comienzas tú a confundir y a confundirte y no hay una claridad. Y la claridad es que la iglesia tiene que estar en un momento clara, que se le da una responsabilidad de preservar los principios del reino allí en la tierra. Y que los valores que nosotros, Dios nos ha dado para darlos a conocer y vivirlos, van a hacer que la tierra esté mejor. En el mundo hay una gran corrupción. Ustedes se dan cuenta cómo hay corrupción en todo el mundo. Y no estamos hablando de estamentos solo altos, porque uno dice, claro, esos políticos, esa gente corrupta, ese ejército, esa policía, esos empresarios, esos dueños de... No, la corrupción está en todos los niveles. Pero ahora que vemos, por ejemplo, los organismos judiciales, legislativos y ejecutivos, usted sabe que la famosa lucha de trenes nos ha dado mucha tristeza cómo está la justicia en el mundo y en Colombia. Pero la iglesia, ¿qué está haciendo? Entonces la idea es que quienes estén en los lugares donde se legisla, allí puede haber cristianos genuinos que puedan preservar las leyes que se están sacando. Por eso tenemos que ser parte de una democracia como es el país. La indiferencia nuestra es total. Uno dice, pero ¿para qué? Esos son corruptos. Pero tenemos la capacidad de poder nosotros ejercer un voto, de poder salir, de poder entrar a los cuerpos colegiales. Todo eso lo puede hacer el cristiano. ¿Dónde más puede estar el cristiano preservando al mundo? ¿En dónde? ¿En dónde más, iglesia? A ver, ¿en qué lugar? En la política, en la ciencia, en la educación, en el deporte. ¿En dónde más? En la economía. ¿En dónde más? En la cultura. ¿Dónde más? En todos los estamentos religiosos. Eso quiere decir que no es solamente aquí en la iglesia, porque por lo general nosotros decimos, ¿dónde vamos a vivir o vamos a hablar de los principios cristianos? Entonces decimos, en la iglesia. No, porque esto no es la iglesia. Esto simplemente es un auditorio, el cual se ha destinado para que la iglesia venga y se reúna unos días. Y hemos destinado que sea el servicio, la misa, o la reunión cristiana, o la celebración cristiana, como tú le quieras colocar. Entonces la hemos destinado para que la iglesia se reúna una vez por semana. Pero eso es todo lo que hacemos acá. Pero la iglesia realmente está todas las semanas, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, está ahí para manifestar que debe dar fruto. Dice que cuando vio las multitudes, subió la ladera de una montaña y se sentó, y sus discípulos se acercaron. Y tomando la palabra, en él, esa palabra que traía a la vida completamente vida, dice que un cristiano genuino, dice Jesús, debe ser pobre en espíritu. Y cuando viene la palabra pobre, está queriendo decir, es que toda la gente que es pobre y miserable, esas son las personas que en un momento dado son las que aman a Dios. No, está hablando que el pobre en espíritu significa una persona que sabe que aunque tenga todas sus cosas, tenga todos los bienes materiales, la posición socioeconómica, es pobre en espíritu porque siente que sin Dios, ¿qué somos? Nada. Eso es importante. Sin Dios no somos nada. Eso es algo que tenemos que entender cuando queremos ser cristianos genuinos. ¿Qué pasa hoy en día? El hombre ha creado semidioses cuando consigue todas las cosas materiales, cuando consigue la fama, consigue el poder. Si ustedes ven todo lo que hemos leído durante estos mes y medio, casi 2 meses, uno ve en toda la carta, toda la porción que hemos leído de Reyes, nos lleva a ver cómo estos reyes, sobre todo Salomón, en un momento dado tuvo lujos de todo, pero cometió una gran equivocación, dejó de obedecer a Dios en muchas cosas. Y uno ve
Y uno dice, wow, los castillos, todo lo que tenía, todo en oro, todo lo que producía, la fama que consiguió. Pero al final se da uno cuenta que fue un hombre que terminó mal porque abandonó a Dios. ¿Qué significa? Dichosos los que lloran porque estos serán consolados. ¿Has llorado alguna vez? Por supuesto. Cuando la parte de llorar es que cada uno llora por alguna situación, por felicidad, porque hay una situación de angustia, hay una situación difícil en su vida, porque perdió algo. Por muchas situaciones se llora. Pero aquí está hablando de un lloro y dice, y serán consolados. Hoy tenemos que entender que el verdadero consuelo viene de parte del Espíritu Santo. Ese es el verdadero consuelo. Estaba contando cómo hace unas semanas estaba escuchando un programa deportivo y la periodista, una de las que lo dirige ahí, estaba hablando sobre una situación y decía, bueno, y entonces usted debe levantarse. Y usted debe levantarse todos los días porque usted debe amarse a usted mismo. Y usted debe pensar que es el más grande de todos. Y yo decía, ¿de qué está hablando? Esos mensajes se parecen a los que a veces aquí estamos dando. Y yo decía, no está bien. Porque a veces nuestros púlpitos, nuestras tarimas se están llenando de mensajes de actitud positiva. Usted se da cuenta, yo los veo a veces algunos que los tengo en el Face y suben frases de los grandes pensadores cristianos, de los grandes, y yo estoy poniéndome una tarea a tratar de que esas frases no sean las frases que cambien realmente la palabra, porque eso es lo que está pasando. Estamos llegando a un punto donde el ser humano se idolatra de una forma en que él es poderoso, que él alcanza, que no hay nadie más que él mismo se consuela, él mismo se da amor, en un narcisismo total. Pero la palabra es clara. Dichosos los que lloran porque ellos, ¿cómo van a ser? Consolados, dice la palabra. Un cristiano genuino sabe, y estamos aquí nosotros los pastores, luchando para que los consejos que salgan de nuestra boca no sean los consejos nuestros, ni los consejos que más se acomodan a la gente. El consejo debe venir ¿de dónde? De la palabra de Dios. Por eso lo estamos llevando a ustedes a que todos los días vayan a la palabra. Dice, dichosos los humildes, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Hoy el mundo vive como una soberbio. Steve Jobs, estaba escuchando a una periodista de una de las biografías que escribió uno de los más grandes biógrafos que ha habido en los Estados Unidos. Steve Jobs le dijo antes de morir, porque no sabía que iba a morir, solamente lo sabía él y algunas personas, me imagino sus médicos, pero dice ella que al terminar la vida de Steve Jobs, con esa biografía que él escribe, uno termina no queriendo a este hombre, porque hizo cosas tremendas, no grandes, difíciles, duras. Y quiero comprarme el libro, a ver, porque admiramos y todos decimos, mira, es el creador de esto, de los teléfonos, de la computadora, de una poca de cosas. Y se llevó la gloria supuestamente. Pero hay que ver realmente qué es lo que pasaba. Y no le está diciendo a una persona, de una persona cristiana, no, porque era una emisora, en la W estaba ya hablando. Cuando está hablando de humildad es que nosotros podamos reconocer que quien nos ha dado todo es Dios. Que podamos reconocer que la salud, que todo lo que hacemos, Dios nos lo ha dado. Que ¿por qué oramos cuando tomamos la comida, la cena, el almuerzo? ¿Por qué oramos? Y elevamos una oración, porque estamos reconociendo que de Él emana la vida, de Él depende el alimento, el techo, el vestido. Dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. La semana pasada, Luis Mesa, el director para Colombia, nos hizo la invitación a 3 pastores para que fuéramos a conocer un lugar que uno dice de paso de niños huérfanos. Es un lugar que tiene 70 años. Y vine bien impactado de ver cosas allí, que claro, uno escucha la realidad, pero
me habían dicho hace 2 meses del sitio y dije, bueno, vamos a ir. Y a Lili le habían dicho que si iba y Lili dijo, no, ya estamos con la ronda y no sé qué. Le dije, pero Lili, ve, Liliana Arteaga. Y fuimos, y créanme que cuando hablamos aquí de justicia, tienen 40 niños, 40 bebés que no tienen hogar, 40 bebés. El hogar es muy lindo, lo dirige una mujer de clase alta, es una persona de los López, Mikkelsen, y es una mujer como unos 40 años, pero con una pasión hacia el necesitado. Es una fundación que dejó todos estos años atrás, una fundadora que fue una persona de su familia. Pero me llamó la atención los testimonios allí. En primer lugar, un niño que le mataron a su papá y claro, su mamá tuvo que salir desplazada. Y lo tremendo de todo esto es que el chico, cuando le preguntan qué quiere ser cuando grande, dice, quiero ser policía para poder defender a mi mamá de la guerrilla y matar a todos los guerrilleros para que no sigan matando más gente. Empiezan a escuchar estos testimonios de estos niños. Veo unos niños con unas frustraciones tremendas, pero lo que más me llamó la atención es de una bebecita que nos pidieron que oráramos por ella. Tiene como unos 5 mesecitos y fue de la niña. ¿Se acuerdan de una historia hace unos meses de un matrimonio joven que practicaba hechicería, brujería, y fuera eso ellos mismos violaron a sus hijitos, entonces se los quitó el bienestar, y la señora estaba embarazada? Cuando la tuvieron que quitársela, entonces ella me dijo, oren porque esta niña seguramente también está llena de demonios. Claro, la apreciación tremenda, una mujer muy católica. Y luego nos pide el favor de que, y aquí estamos lanzando también esto lo vamos a hacer aquí, pero estamos adelantándonos, de qué es ser sal. Entonces ella dijo esta frase tremenda, dijo, claro, esos niños viven en un estrato 4, todo lo que tienen, ustedes vieran esos cuartos, las camas, los tendidos, los colores, todo, lo tiene dotado de todo, parques, todo. Pero dijo, estos niños no viven tan bien como viven los niños pobres, porque así los niños pobres viven en una casita de lato, tienen amor y tienen a sus padres. Estos niños no conocen qué es familia. Wow, eso me impactó. Pero me impactó algo más y me dejó aún más, todavía más fuerte, cuando es una mujer muy católica y dijo, voy a decir algo de los cristianos protestantes. Dijo, en los Estados Unidos el 95% de los que adoptan niños desde hace 70 años son cristianos americanos, norteamericanos. Tienen en sus vidas, y claro, hay cristianos que hacemos quedar mal, ¿sí o no? Por 100, pues si hay 20 malos, bien re malos, pues uno mira más los 20. Pero cuando ella estaba hablando, yo decía, Dios, que siga teniendo este concepto de los cristianos. La semana pasada, antepasada, había estado en una reunión donde habían 5,000 personas orando en un lugar, y era un día de oración para orar por los huérfanos del mundo. Esa era solo su oración. Porque dice, los cristianos norteamericanos tienen en su mente que no deben haber niños huérfanos en el mundo, ni uno. Inclusive, cuando yo lancé esto en la primera reunión, ya hubo varias de aquí que me dijeron, pastor, ¿hay posibilidad de adoptar? ¿Qué creen ustedes? Claro, de adoptar un niño. La gente puede ir allá a conocer ese lugar, que es un lugar de un desafío. Nosotros también estamos en la Ronda del Río, que estamos ayudando. Pero en la Ronda del Río hay una diferencia. La gente vive en una miseria, pero en esa miseria, viven en una miseria, pero tienen una miseria donde al menos las familias tienen que a sus niñitos ahí, así sean moqueaditos, pero tienen amor. Ella decía, nada va a reemplazar el amor con las cosas materiales. Y nos lanzó un desafío, y cada entraba aquí, y yo pensando en este mensaje, y entraba acá. Me dijo, esos niños viven como en una cárcel.
Porque estos niños, hay niños que salen, los tienen ahí hasta los 12 años, 13 años, luego salen a otro programa. Y con 12, 13 años nunca han visto qué es una familia. Ellos no saben qué es una familia. ¿Qué es una familia? Y fue duro ver lo que ella decía. Y yo le decía, ¿qué pueden ayudar? No nos pidió ni un peso. No. Dijo, lo único que necesito es que haya amor. Dijo, de pronto su iglesia, quieran venir a hacer estas cosas, por ejemplo. Dijo, que vengan y les den el tetero a los niños, que vengan y donen su tiempo. Y vengan y le den el tetero al niño y les den de comer. Ya, 40 bebés. Claro, tienen sus trabajadoras todo allí. Y dijo, y otra cosa, el que quiera donar un tiempo de 5 a 8 de la noche, todos los días, para que vaya y le lea cuentos a los niños, para que se duerman y sientan que hay amor. Mamá, no pido más. Pido que un día, sábado o un domingo, saquen a un niño, lo lleven a un parque, lo lleven a almorzar y lo sienten en su casa, lo tengan un día de 7 de la mañana a las 5 de la tarde, lo traen. ¿Está pidiendo mucho? Pregunto yo, ¿es imposible? No, yo decía, Dios, ¿por qué nosotros no pensamos en esto? Tremendo. Ver esos niños ahí, cuando usted vaya, ve el amor tan impresionante que esos niños están pidiendo. Y me dijo algo más duro todavía. Dijo, ¿usted se puede imaginar 40 niños llorando? Cuando hay 4 o 5 mujeres tratando de calmar, si una mamá con uno solo se engatusa. Yo estuve aquí a unas que un niñito, no saben dónde ponerlo, lo bajan, lo suben, no saben, con uno. ¿Sabe qué nos dijo? Esos niños terminan haciendo algo, lloran. Pero como el llorar es como pedir, es llamar la atención, como no pueden hablar, entonces lloran. Claro, yo no sabía que ese es el lloro, porque a veces, ay, qué chino tan mamón. Pero el lloro es, por eso el niño cuando sale, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Llorar es lo primero que hace. Y dice, esos niños, cuando no tienen quien los atienda, no vuelven nunca a llorar. Y el trauma que se causa en esos niños, cuando son jóvenes y adultos, es tenaz. Yo lo he visto por años. Cuando pienso aquí, cuando dice, dichosos, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Saben? Nosotros estamos llegando a un punto aquí. Ustedes ven la gente que están matando ahorita, los ladrones que lo están cogiendo y los están, ya mataron uno creo que fue en Cartagena, lo lincharon. O sea, la gente se está tomando la justicia por sus manos, porque a veces la policía no tiene mecanismos, no es que no pueda hacerlo, sino que los mecanismos no dan para que a veces estas personas tengan su condena, su justicia. Y entonces dice aquí, ¿qué es lo que el Dios quiere? Una iglesia que ame la justicia, la sed de la justicia, que tengamos hambre de la justicia. Y es movilizarnos. Yo pensaba en esta mañana, cuando reflexionaba a la madrugada sobre lo que les iba a compartir, y este pedacito ustedes van a ver, tanto en la Ronda del Río, porque en la Ronda del Río son otras necesidades los que han ido, pero aquí hay una necesidad que aún es más apremiante, se llama amor. No necesitan nada material, necesitan que alguien done su tiempo. Qué chévere que esos niños son 120 niños y hay 40 que están bebés y son preciosos. Bebecitos que están esperando un momento. ¿Qué están esperando estos bebés? Que alguien les dé algo de amor. Dichosos los de corazón limpios, porque ellos, ¿qué harán? Verán a Dios. Hace 8 días el pastor Ever nos habló sobre la santidad de ver, y que en el cielo, ¿qué vamos a ver? En el cielo no vamos a ver a un arcángel. Hola, ¿qué hermano? ¿Cómo está? Oiga, sabía que estaba bueno. No vamos a escuchar eso. Ni groserías. ¿Qué vamos a ver en el cielo? Santidad, repite conmigo. ¿Qué vamos a ver en el cielo? Santidad. ¿Ven? La primicia del cielo está acá, de ver santidad. Usted no va a ver allá envidia, ni orgullosos, ni soberbios. No va a haber injusticia. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y cuando está hablando aquí la palabra de las bienaventuranzas, nos está mostrando el estilo de vida con lo que nosotros necesitamos caminar.
No vamos a ver más fornicación allá. O es que estamos viendo ángeles fornicando, ni vamos a ver homosexuales, ni vamos a ver hijos abandonados, ni huérfanos, ni injusticias sociales. Bueno, eso es lo que vamos a ver allá. Pero es porque anhelamos, pero mientras estemos en la tierra, ¿qué va a pasar? Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Ese es el primer punto. ¿Y sabes por qué estás aquí en esta mañana? A no ser que vengas porque te toca venir, porque está la religión que tienes que hacer. Entonces, tú vas a entender por qué estás acá. Segundo, porque tengo el poder de ser sal, porque tengo el poder para sanar las heridas de las personas. Cuando tú colocas la sal en una herida, ¿qué pasa? Pasan dos cosas. Una, arde, y la segunda, sana, seca, ¿cierto? Entonces, todas esas medicamentos, me acuerdo hace un tiempo, hablando de los medicamentos, uno de mis hijos se chupaba el dedo en la boca y se lo chupaba y ese dedo ya lo tenía gordo y no valía amarrar y todo. Y alguien tuvo una brillante idea y dijo, colóquenle ají, de ese ají habanero duro, dígale que le van a colocar ahí. Cuando él se chupe, él va a decir, uy, tremendo, ese remedio está muy bravo. Y le echábamos y claro, ya no se lo volví a echar. Y me acuerdo que un día estaba con el ají y yo comencé, y se va mi hijo y me dice, ¿por qué te estás tomando mi remedio? ¿Por qué? La sal tiene un ¿qué? Un remedio curativo, sanador. Nosotros fuimos diseñados por Dios para esto. Cuando Jesús empezó a leer allí en Isaías y estaba hablando allí en la sinagoga, tomó estas palabras, que son las mismas palabras y son los mismos versículos que yo voy a recitar todos los días. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para hacer ¿qué? Para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Eso es lo que tú haces en la universidad, o ayudas a hundir o te hunden más a ti. ¿Eres el que llevas a una amiga a adulterar? Como cristiano, porque eso lo puede hacer, ¿eh? Con un mal consejo. Llevas a los amigos a emborracharse, a drogarse. Lo llevas a ver pornografía. Lo llevas a hacer bocones, ¿sí? Lo llevas, ¿a qué llevas? ¿A qué llevas a las personas? Como sal nos está requiriendo y es una responsabilidad tremenda. Saben que cuando esta mujer me habló y dijo, ustedes los cristianos, ¿ustedes cómo creen que me sentí cuando ella empezó a decir, ustedes los cristianos? Dijo, y en Estados Unidos tienen un lema, las familias ya cristianas consagradas, porque hay muchos que no son genuinos, han olvidado todo esto. Tienen el lema que no debe haber en el mundo un niño que no tenga una familia. Aquí ya varios al final se acercaron. Me dijeron, pastor, ¿cómo debo hacer? A uno me dijo, oiga, chévere poder adoptar. Todos pueden ir allá para que conozcan el lugar. No nos están pidiendo un peso. Solo nos están pidiendo amor por los necesitados, por los huérfanos. Gracias. Estamos llamados a sanar. Estamos llamados. Tú tienes gente alrededor desde la familia en adelante en poder ayudar. Es una sal de un poder curativo. Por eso Jesús nos compara con la sal. ¿Somos conflictivos? ¿Lo que traemos es conflicto? ¿O llevamos pecado? Saben que los muchachos vienen aquí, las mamás pensando, cuando llegue la iglesia, yo creo que los van a ayudar a salir adelante.
Qué triste cuando, como hombres y mujeres de Dios, cuando viene alguien acá, ¿saben qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Ser ejemplo, llevarlos. Y a veces como pastores, como ministros, nos queda a veces tan duro cada vez que preparamos un mensaje, estamos siempre pensando, ¿qué tipo de mensaje les vamos a dar? ¿Saben qué es el tipo de mensaje? Un mensaje curativo, de libertad, que les dé la vista nuevamente, que les lleve, vean la responsabilidad tan grande. Porque antes que abrir heridas en nuestras familias, abrir heridas en nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad y colegio, estamos llamados ¿a qué? A dar lo mejor. A ser indiferentes en un momento dado a este mensaje que les estoy diciendo. Estamos llamados en tercer lugar, como sal, a prevenir la corrupción. Y aquí es un mensaje bien difícil. Mire lo que Jesús decía en este tercer punto. No crean que he venido a traer paz a la tierra. Oh, pero si Jesús dijo que él dice, la paz os doy, la paz os dejo. Como que riñera contra esto, ¿no? Pero ¿cómo así? Él no viene a traer paz. No viene a traer no a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre y a su hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Qué es esto? Bueno, les voy a colocar en el contexto que nos habla esto. Y luego los versículos siguientes es más duro. Porque el versículo 37, por ejemplo, dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Claro, prevenir la corrupción. Hoy está muy de moda decir que ser cristiano es lo más chévere. Ahora Edward estaba orando por algo, dijo, Señor, ayúdanos para luchar en contra de la corriente del mundo. Hoy el cristianismo verdadero no es bien recibido. Porque si usted llega en un momento y está en medio de gente que está borracha, tomando, como alguien dice las abuelitas, hartando trago, y usted les dice, no se emborrachen, todos le van a aplaudir. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cierto que le van a aplaudir? ¿Qué le van a decir? Los jóvenes que están aquí, llega alguno y dice, perdón, vamos a tener relaciones sexuales hasta cuando nos casemos. ¿Qué van a hacer? Y aún aquí mismo, unos que están practicando están diciendo lo mismo, paz, estás fuera. Que nos vienes a pedir esto, estás arcaico. Hay que ser hoy un cristiano moderno. Saben que aquí hay muchachos que nos están llegando, dice, hace un año me dijo, pastor, ¿qué hago? Que antes de venir acá, antes de que me invitaran mi amigo para venir aquí, mi papá me proveía los preservativos. Y ahora que le digo que no quiero tener relaciones, me presiona. Me dice, no, téngalos, llévalos, hermano, llévalos. Pregunto, ¿el papá es amigo o enemigo? Es un enemigo. Entonces no vamos a empezar aquí a hablar y a decir, no, es que con Jesús todo va a ir bien, la gente. ¿Qué pasa cuando usted se sienta y en un momento dado empieza a escuchar chistes vulgares como los que usted sabe que hay o que usted mismo puede contar todavía, que no, ya no lo debería hacer? Y usted dice, cállense por favor, no van a hablar esto. ¿Qué le van a decir? Llegó Sor Marita, llegó el padrecito, llegó el pastorcito. ¿Ven? ¿Qué pasa cuando usted en un momento dado está en medio de una charla y donde están diciéndole, aquí hay que pagar CBY, aquí hay que ir por debajo de cuerda, aquí hay que hacer un negocio ilícito? Y usted va a decir, no estoy en contra de esto, no lo voy a hacer porque eso no está de acuerdo a mis principios bíblicos. ¿Y se van a parar todos y lo van a aplaudir? ¿Quieren que lo van a aplaudir? ¿O qué van a hacer con usted? Ay, hermano, se viene ahora con sus cuenticos.
ser cristiano, si usted quiere ser y entender que es sal de la tierra, ¿sabe qué pasa? Cuando usted echa sal en una herida, ¿qué pasa? Arde. Eso es usted en la vida de las personas. Como puede tener una parte curativa, también tiene que tener una parte donde usted preserva la corrupción. Por eso usted está aquí, porque yo tengo que recordarle. Quisiéramos darle mensajes a ustedes aquí que los enciendan, los suban y los bajen, y los suban al tercer cielo, los bajen, los suban, los bajen. Y poderles decir, mire, usted ora aquí, pacta aquí, mañana hay millones y usted va a tener dinero y usted va a nadar en dinero. Y tratar de cautivarlos. No, no podemos hacerlo porque no hemos puesto la tarea con todos los pastores de hablarles claramente lo que la palabra ¿qué? Dice. Qué lástima. No podemos hablarle y con todo el respeto de donde otros puedan hablar de otra manera, nosotros tenemos que hablarle de la palabra genuina. Porque hoy lo que es, mañana no es, iglesia. Somos sal de la tierra y significa que a veces al caer en una herida e ir en contra del mundo, esto va a arder. Somos los estandartes. Pregunto, ¿quiénes van a hablar en este momento para ir en contra del aborto, de la homosexualidad, de las relaciones no antes del matrimonio, no de las relaciones sexuales prematrimoniales, no de la mentira, no del CBY? ¿Quiénes son los que tienen que levantarse para eso? ¿Dónde están las manos levantadas de los que tenemos que hablar? ¿Ven? ¿Sí es la responsabilidad tan tremenda? No a los matrimonios no correctos. El matrimonio es de hombre y de mujer, con todo el perdón de los homosexuales, que no debería llamarse así, que es discriminativo. No de los divorcios y las separaciones, no son lo más sano. Alguien me dijo, pastor, ¿Dios está de acuerdo con los divorcios y las separaciones? ¿Usted qué creen que dice la Biblia? No. Y a Jesús lo quisieron coger. ¿Y por qué entonces la gente se divorcia y todo? Por la dureza de vuestro corazón sufre la gente. Pero yo le digo, no, es que eso depende del tipo de relación que se pueda dar. Ya los que aquí pronto se separaron, se divorciaron, se volvieron a casar, la idea es que el matrimonio que tengan ahora, ¿qué? Dure, trabaje. Y los que estamos casados por primera vez, ¿qué hagamos con nuestro matrimonio? Yo sé que hay días que yo me levanto y mi esposa quisiera ahorcarme. Eso es verdad, eso no podemos negarlo. Hay momentos que, ¡ay! Ya no me lo aguanto, ya no. Acá. Pero pasan los días y después está que me adora y me dice, eres el mejor. Pero hace una semana me está diciendo, eres el peor. Porque es así, no vamos a decirnos mentiras. No, eso todo es color de rosas y jamás yo he pensado nada. No, hay momentos que uno dice, me desespera, estoy cansado, estoy agotado. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos desfallecer aún en la vida cristiana? Pero la pregunta es, ¿vamos a tener personas que nos persigan por la fe que profesamos? Y escúchame, no se trata, y aquí quiero ser muy claro porque nos han engañado en decir, no, es que es porque se volvió cristiano. No, usted va a encontrar católicos, que he conocido católicos genuinos, romanos o católicos ortodoxos que siguen los principios bíblicos y son perseguidos de la igual forma que los cristianos protestantes. Igualitico. ¿Sabían ustedes eso? ¿Usted sabía que a veces hay gente aquí misma, y aquí hay sobre todo jóvenes que los papás le dicen, ahí por el ladito, no se me comprometa mucho con la iglesia, con cuidado? Perdóname, no se está comprometiendo con la iglesia, lo que le está diciendo, no se comprometa mucho con Dios. ¿Qué es? Y vamos a ser perseguidos en una manera dada por la fe. ¿Cuántos aquí fueron perseguidos en un momento dado cuando entraron a ser cristianos del sector protestante? ¿Cuántos los persiguieron? Y criticados y algunos perseguidos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y la pregunta, ayer tuve una reunión muy interesante
con una persona bien católica y su cónyuge viene acá. Y entonces le pregunté, ¿y usted lo apoya? ¿Apoya a esa persona? Me dijo, sí, porque ha cambiado. Sí que ha cambiado, esa iglesia le ha servido. Pero yo no voy a cambiar de religión, entiéndalo, pastor. Yo soy católico, apostólico y romano. Yo le dije, no se preocupe, no se preocupe. Pero dijo, sí, pero los papás de mi cónyuge sí están en contra, pero en contra. Y así, escúcheme, y así la gente cambia. Yo me acuerdo aquí de un caso de una mamá que vio a su hijo entrar a la iglesia cristiana y empezó a cambiar. Y dijo estas palabras proféticas: primero muerto que verlo en una iglesia cristiana. ¿Qué creen que pasó con ese muchacho? Murió ese muchacho. Y murió de la forma más terrible. ¿Sabe dónde murió? En una tienda bebiendo, porque se agarró con una persona y lo chuzaron, lo mataron ahí. ¿Ven? Pero tú no pienses en este momento que cuando tú nadas en contra de la corriente como cristiano, la gente te va a aplaudir. No, ese sueño quítatelo. Porque si nosotros entendemos que nosotros lo que estamos haciendo, Dios nos colocó en el papel de preservar al mundo. Dios nos dio el papel de representar a nuestro Salvador. ¿Qué tal donde no existieran los cristianos en este mundo? ¿Cómo estaría el mundo? Si está así, ¿cómo está? Peor. No hay quien, como el procurador, que al menos pregunta una cosa: nosotros aquí tenemos que quitarnos de la cabecita que los únicos que tienen la verdad son los que vienen a estos tipos de iglesias, o si son mormones, o si son testigos, qué equivocados estamos. Cualquiera que sea católico, protestante, si tiene a Cristo y vive los principios cristianos, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que nos divide con la iglesia católica? No son los principios, son los dogmas y las doctrinas las que nos dividen, interpretaciones. O donde usted verá decir al Papa o a sus cleros: estamos de acuerdo con el aborto. ¿Sí? La iglesia está diciendo católica eso. Primero que dicen no. Ustedes ven al procurador: ¿están de acuerdo con que haya matrimonios homosexuales? No. ¿Están de acuerdo que no haya matrimonios? No, dicen sí, los matrimonios. ¿Ven? Todo lo que es la parte fundamental. Todo eso es lo que tenemos. Pero si ya, por ejemplo, nos hablan y nos dicen: no, es que piensan diferente, entonces la idolatría. Perdóname, nosotros también la idolatría no la miren solamente en adorar imágenes de yeso o adorar ciertas cosas. La idolatría, como hace 8 días el pastor nos decía, y hace 15 días, ¿qué es la idolatría? Y aquí es cuando estábamos leyendo: todos, si padre y madre se oponen a vivir, dice, ¿nos toca qué? Nos toca decirle: perdóname, ustedes están llevándome a desobedecer a Dios. El que quiere más a su padre o a su madre más que a mí no es digno. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí. ¿Qué le pasó a Abraham en un momento determinado? Abraham, ¿qué estaba viviendo? ¿Qué estaba viviendo Abraham? Abraham estaba adorando a Isaac, era todo, había dejado de colocar altares altos. ¿Ven? Y dejó de adorar a Dios. Hay gente que idolatra y vende sus principios. No, pero es que personas que eran fuertes y ahora a su chinito le quiere llevar a la novia para que se acueste ahí. Pero es que es mi chinito, al fin y al cabo, pues sí, pastor, se aman, ¿no? Yo creo en la palabra. Hace un tiempo una mamá me llamó, hace unos años: pastor, debo ir con mi hija, que pues ella realmente pues está teniendo relaciones con el novio para que no quede embarazada, pues que quiero llevarla a que pues ella dice que para que le coloquen el dispositivo. ¿Debo ir o no debo ir con ella? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? No, no te voy a acompañar ni vas a ir. Porque el solo hecho de ir le estoy diciendo: apruebo lo que haces. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Se dan cuenta cómo es? No, es que ser cristiano es ahora. No, cuando tú vives con la situación. No, pero es que es mi hijito y tengo que aguantarlo, pastor, porque qué tal que lo pierda.
hijos que manipulan totalmente, esposos que manipulan, esposas que manipulan. Entonces me voy y te dejo y verás cómo levantarás el hogar, cómo harás. Entonces, si no me dejas estar con otra persona, de malas. ¿No han visto cuántas mujeres, sobre todo las mujeres? Pero claro que el papel ya se está cambiando, porque hay hombres que ya están, ay, pero entonces siga con el otro. Qué horrible. Si tú no tienes autoridad, tienes que entender que no puedes vender los principios. Eso es lo que estaba diciendo. Por eso es que dice, y pondré. Entonces cuando viene la palabra, cuando dice, no he venido a traer paz, porque cuando tú estás haciendo las cosas de Dios, aún tu propia familia se va a poner en contra. Y tú no vas a poder estar en paz y decir, no, paz, cueste lo que cueste, aún vendiendo principios bíblicos. No, qué pena contigo. Cuarto, ser sal de la tierra es instalar los estándares de Dios. Qué fácil cuando nosotros vivimos con los valores supuestamente del mundo. ¿Cuáles son los valores del mundo? Los valores del mundo son contrarios al reino de Dios. Entonces nosotros lo que hemos venido y somos sal de la tierra es porque Dios nos ha dicho, tienes que instalar los estándares, la medida de los estándares. ¿Con qué te mides tú diariamente? Entonces aquí viene del por qué los estamos llevando a ustedes, que aún ustedes nos puedan corregir. Perdón, pastor, usted me está dando un consejo que no es bíblico. Yo les decía a los pastores, la gente sabe qué quiere, que uno les dé en cierta manera las respuestas para que ustedes no tengan que tomar las decisiones y después digan, pues la pastora y el pastor fueron los que me dijeron que yo tomara esa decisión. Y les he dicho, no, ustedes pastores, empezando por mí, los consejos que demos tienen que estar en la palabra y ustedes van a decirle la palabra, la Biblia dice. Y no venir a decir, no, es que es lo que me pareció, por eso yo aconsejé así porque me pareció. Y vamos a tener unidad de criterio, porque la gente quiere que le van y le digan lo que quiere. Si ustedes me preguntaran hoy, bueno, ¿y cuál debe ser la decisión de tal cosa? Espérense, a ver, no me van a decir si, yo estoy hablando de cosas importantes, trascendentales. No me digan, pastor, ¿qué le voy a echar, mantequilla o esto a la torta? No, yo no estoy hablando de esos consejos, ¿no? Es que usted me dijo que mantequilla, esa vaina se aplastó toda y había que echarle era margarina. No, yo no me refiero a ese tipo de consejos. Me refiero a consejos que en un momento son trascendentales en la vida. Mira lo que nos pide la palabra en este punto. No se amolden al mundo actual. Y es contemporánea, es para cada tiempo, cada generación. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Saben? Nosotros no podemos transformar nuestra mente viendo separados. Es un programa que no nos aporta mucho. El otro día Julián me decía, oye, ¿por qué lo ven? A veces lo vemos con mi esposa, con mi hijo, a veces, no todo el tiempo. Pero yo veía ahí que a veces estos programas, Masterchef es bueno, pero la pregunta, ¿qué nos aporta? Alguien decía más kilos. No, es muy bueno, ¿sí o no? Es muy bueno. Pero la verdad es, claro, nos va a aportar, pero realmente, iglesia, ¿qué es lo que nos aporta a nosotros todos los días? Te pregunto. La palabra, mi TCD, mi búsqueda, mi arrepentimiento. Con el pastor Eber tenemos una inquietud, es cómo vamos a hacer para llevar práctica, porque todos los días nos pregunta ahí, ¿cómo debo aplicar la palabra? Y son 365 aplicaciones que no las vamos a hacer. Entonces nos vamos a poner una tarea para el próximo semestre de que dejemos una por mes y al final vamos a aplicar 12, pero que apliquemos. Porque uno empieza ahí con ese remordimiento. Dios me dice, ay, que por favor no sea un idólatra y no se cae. Y esto lo debo aplicar. Eso lo toca a uno en el momento. Y ya por la tarde uno dice, ¿qué fue lo que yo puse? ¿Qué fue lo que yo puse? No, eso no fue. Eso fue lo puse hace como unas semanas. Pero que yo lo pueda colocar en mi proyecto de vida. Y empieza a cambiar.
quítese ahora otro paradigma que tenemos. Y eso viene con todo el respeto de la misa. Y se nos metió en la iglesia cristiana. Como somos domingueros o sabatinos, ¿qué es lo que en un momento dado no se nos quitó de esa situación? Resulta que por muchos años la gente empezó a decir, es que yo voy el domingo para llenar mi tanque de gasolina para toda la semana. Y a veces yo ya entro allá, pastor, yo ya llevo casi sin gasolina. Ya estoy ahí para tanquearme para los 7 días. Y no pase lo que me está pasando, porque resulta que por orden médica yo debo comer porcionado cada 3 horas. Y claro, como me han dado cuánto es la medida que debo comer, entonces debo comer cada 3 horas. Y cada vez que van 2 horas y media para cada comida, ¿saben qué pasa? Yo voy empezando a sentir, digo, el que se ríe es el pastor, dice, le está dando la tembladera, le va a dar la tembladera. Bueno, váyase. Porque faltando más o menos 20 minutos, un cuarto para cumplirse las 3 horas, claro, se me acaba la comida, la reserva. Y entonces empiezo yo así. Y me da un frío, se me baja no vinieron los médicos. Y entonces empieza a bajárseme todo y me empieza a dar aquí la tembladera, ¿sí? Y se me acaba la gasolina. ¿Saben que a veces estamos así los domingos? Entonces yo vengo aquí y digo, es que el domingo vienes a escuchar mensaje. Pero la pregunta, ¿cuándo tanqueas tú en tu vida cristiana? Todos los días. Vas a Petrobras, pero que no quieren que les hablen de Petro. Vas a Texaco, ¿a qué más? Biomax, ¿qué más? Esa es la espiritual. Entonces tú vas todos los días y haces tu TCD. Y entonces sales recargado, sales otra vez con deseos de vivir, con deseos de buscar de Dios, con deseos de vivir una vida diferente, pero es todos los días. Les estaba yo preguntando, ¿por qué en Europa sobre todo las personas a veces, yo no he tenido la oportunidad de ir a Europa, los que han ido, mi esposa me cuenta, los olores no son los más gratos, ¿no, Luis Eduardo? De los europeos. Y entonces dice él que hay mucho perfume. ¿Saben por qué? Porque ellos no se bañan todos los días. Entonces, el bañarse todos los días, uno dice, me estoy quitando. ¿Sabes qué es lo que te estás quitando? No el sudor no es el que huele son las bacterias. Ese sudor se vuelven bacterias. Y esa bacteria, ¿saben qué es en la vida cristiana diaria? El pecado. Y si todos los días dentro de mi tiempo con Dios, yo estoy, porque la palabra sabe qué hace conmigo, me alimenta, pero también ¿qué más hace? Me limpia. ¿Ustedes se pueden imaginar un bebecito que usted no lo bañara nunca, pero que le debe comer todos los días? ¿Y que no lo cambies? A veces cuando los bebecitos, yo veo a las mamás dicen, uy, ya vengo. Es que está en una, voy a ir a cambiarlo. ¿Saben que a veces nosotros estamos así, espiritualmente? Tenemos una, ¿qué es lo que hay que hacer? Que la palabra nos limpie, pedir y confesar el pecado, sea el que sea. Pero ¿de qué tengo, Señor, de qué tengo yo que arrepentirme si realmente soy muy bueno? ¿Sabe qué le dirá el Espíritu Santo? De su soberbia, de su autosuficiencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué sucede cuando en un momento dado la Biblia me dice, no se amolden, no vivan de acuerdo a como el mundo quiere que vivan, sino vivan otro estilo de vida? Pongan los estándares altos. Nosotros sin dinero podemos dar, dice en Isaías 55, vengan y compren, reciban la palabra de Dios sin qué, sin dinero, sin precio, sin ningún costo, vengan, recíbanla. O cuando vas por la mañana tienes que echar la monedita para que en un momento dado salga la palabra de Dios. O donde el Dios te está diciendo, qué pena, pero no has pagado. Entonces, a ver, no es así, iglesia. Tenemos que ser preservantes. ¿Saben qué es un preservante? Entonces la sal era las neveras de hace tiempo. Entonces la gente, ¿qué hacía? Salaba la comida para que la preservara. Entonces preservaba la piel, aún la misma sangre allí, de esta la preserva, la cuida. Eso es la labor que tenemos que hacer.
Por eso, si tú no eres sal en un momento dado en tu vida, no estás cumpliendo la misión que Dios está. Por eso dice, si la sal pierde su sabor y es insípida, la gente ¿qué va a hacer? Te va a pisotear. Y eso es lo que va a hacer. La gente va a decir, eres un cristiano. No va a decir la palabra. No eres verdadero. Tenemos que luchar con la ayuda del Espíritu Santo para ser parte de ser la sal de la tierra. ¿Qué sería el mundo si aún los pocos cristianos que todavía están ahí? No te dejes perder en ese ruido del mundo. Cuando el mundo en un momento dado viene y trae confusión, trae tristeza, muchas veces nos lleva a estar en cosas vanas. Tú fuiste llamado a traer una solución. Cuando fui a este jardín, a este lugar, fue muy duro ver que a veces no tenemos que tener dinero para hacer una obra para Dios. No hablo solo de eso, hablo de otros tipos de cosas. ¿Cuánta gente en tu trabajo, en tu oficina, en tu barrio? Nosotros en junio vamos a los que aprendieron la parte de evangelismo, vamos a compartir de Jesús. Escúchame, nosotros no vamos a ganar adeptos acá. Los adeptos se vuelven para las sectas. La iglesia católica es una secta. La iglesia protestante es una secta muchas veces. ¿Qué es sectario? Eso es de secta. Y a veces la gente dice, no digas secta, pero secta ¿qué es? Sectario. Y sectario es el que dice, aquí está la verdad y fuera de aquí no hay verdad. Esta iglesia tiene la verdad. Sí, tendrá la verdad si tiene a Cristo y si vive para Cristo y vive como Cristo. Yo conozco cristianos verdaderos en la iglesia católica, conozco cristianos verdaderos en la iglesia protestante, cristiana del sector que sea. ¿Saben qué nos hace cristianos? El fruto del Espíritu. Tú puedes decir, sí, yo pertenezco aquí a esta iglesia y aquí tengo toda la verdad, pero si tú no la vives, nadie va a decir, tú tienes la verdad. Somos la sal que le da el sabor, somos la sal que preserva, somos la sal que va en contra de las corrientes del mundo. Ponte en pie, por favor, y vamos a terminar diciéndole al Señor, gracias. Gracias por ser sal. De aquí en adelante, cada vez que tomes el salero de tu casa, del restaurante, del lugar de donde vayas, dile, Señor, tráeme el recuerdo, tráeme presente, esta a memoria lo que soy. Yo soy la sal del mundo. Yo soy la sal del mundo. ¿Sabes, Angelita? Hay Martínez, hay un Martín en tantas partes del mundo y van a crecer sin un papá y una mamá. Ustedes, Martín es afortunado. Solo imagínate tu bebé que no tuviera la oportunidad de tener un papá y una mamá. Sería terrible, ¿cierto? Saben que este hogar tiene una cosa también linda. Para que las mujeres no aborten, tienen un sitio donde las dejan los 9 meses si quieren estar ahí. Y al final le dicen, les vamos a dejar 2 meses si ustedes quieren tener a su bebé y cuidarlo. Pero si no, entonces denlo por la adopción.